Frecuencia Inclusiva, tu podcast favorito. Bueno, chiquillas, buenos días, buenas tardes a todos quienes nos escuchan en nuestro podcast Frecuencia Inclusiva, en este primer capítulo que vamos a lanzar al aire, ¿cierto? Me acompañan mis dos compañeras favoritas, Fernanda y Francisca, con quienes vamos a estar compartiendo con ustedes los distintos capítulos que vamos aquí a desarrollar. Este podcast vamos a hablar sobre diversidad, vamos a hablar sobre inclusión, vamos a hablar sobre discapacidad y varios temas también relacionados que vamos a ir sacando al aire. Nuestro interés es que a partir de este espacio podamos también generar un espacio de opinión nuestra y también de ustedes, que nos puedan colaborar, ¿cierto? Y participar, la verdad, de esta conversación que vamos a ir desarrollando. Y para partir ya inmediatamente, quiero que mis compañeras partan presentándose, ¿cierto? Nos cuenten un poquito sobre ella y qué las trae aquí. Fran. Bueno, mi nombre es Francisca Sanz, tengo 47 años, geminiana. El mejor signo. Sí. En el horóscopo chino soy serpiente, ya que estamos en el año de la serpiente. Para las personas con baja visión o personas ciegas, soy una mujer estupendísima. De melena, ocupo anteojos, tengo el pelo corto. Y estupendísima. Bueno, soy administradora pública y trabajamos, bueno, como dijo acá el compañero Felipe, trabajamos en la corporación en este ámbito de discapacidad e inclusión, tanto con la sociedad civil, con el ámbito público, con el ámbito privado. Tenemos ahí varias iniciativas. Ya hace 12 años que trabajamos, digamos, en este ámbito, entonces nos pareció adecuarnos a los tiempos, compartir también la experiencia y abrir este espacio. Así que pedimos disculpas si es que se nos presentan ahí algunos inconvenientes, porque nosotros somos, ¿cómo? Baby boomer. No, la verdad es que son boomer, digan la verdad. Yo me enteré el fin de semana que yo era baby boomer. Lo de baby me gustó. Ahora lo de boomer no sé. Tengo ciertas aprensiones al respecto. Eso. Fernanda. Peña. Me presento yo, me llamo Fernanda Farencro Avaroa, tengo 26 años. No soy tan estupendísima como la Fran. Es verdad, es verdad. Tengo un hijito de menos de 2 años, soy más bien blanca, con pelo largo, estupendo, también muy brillante. Y no soy boomer, claramente. Tengo 26 años, así que voy a dar toda la cuota acá de actualidad. De juventud. De juventud. Entre experiencia y juventud. Claro. Sí. Y quiero... Muy boomer. Quiero darle el paso a mi compañero Felipe. Bueno, ya, pues yo me presento me toca, ¿no? Mi nombre es Felipe Lavanderos. Tengo 46 años. Lo pensaste. Estoy de 47 para ser honesto. Estoy de cumpleaños en unos días más, así que ahí vayan sacando el chanchito para un buen regalo. Aparte que ha sido un año difícil, entonces necesito ahí algún presente que ustedes me... Bueno, soy antropólogo y trabajo también en la Corporación Gestión y Acción, corporación en que, como dijo la Fran, estamos abocados de manera súper intensiva, se podría decir, el último tiempo, a abordar las temáticas de las personas con discapacidad. Desde ahí nos paramos, también tenemos una posición que también vamos a querer ir mostrando en estos capítulos que vamos a compartir. Y eso, pues para que comencemos la conversación, quisiera que partiéramos desde nuestra propia experiencia, porque es bueno, ¿cierto?, que desde vayamos dando cuenta también el lugar desde el que hablamos y partirle preguntando a ustedes, chiquillas, cómo es que tuvieron su primera aproximación a la discapacidad, a este tema, desde su experiencia, ¿cierto? Cuáles fueron las experiencias que les tocaron vivir desde su infancia, juventud, etcétera, que las llevaron a este tema. Fran. Mira, yo ahora está haciendo memoria frente a tu pregunta. Y claro, cuando escuché hablar como de discapacidad propiamente tal, así como ese concepto, yo creo que es más bien ahora, así como hace un par de años podríamos decir. En mis tiempos mozos o cuando era niña en realidad,
la discapacidad era los discapacitados, o los minusválidos, el inválido, y siempre asociado, digamos, a términos más bien peyorativos, como a la mala suerte, o al pobrecito, el mongolito era muy común como una ofensa, el parecís tonto, que te reís tanto, sobre todo, digamos, también recogiendo la enseñanza de nuestros padres, ¿cierto? Aquí repasando, digamos, también nuestra historia. Entonces, era más bien, y lo hablo con absoluta responsabilidad y espero que también se entienda de esa manera, no es mi idea ofender a nadie, por favor, pero sí, pues eran como un bicho raro, se podría decir, y siempre como asociado a la mala suerte, así, ojalá es que no te pase, ¿viste? O con si una te portas carga muy mal. negativa. Claro, es como... bueno, y estaba la Teletón ya, yo nací en el año 77, la mejor cepa, se podría decir, y ya estaba la Teletón, y bueno, ahí además nuestro contexto histórico de bastante represión, entonces la Teletón también venía a cumplir, digamos, un rol más bien como de... un bálsamo, de aunar, digamos, a la comunidad, digamos, en función, digamos, de otra materia, de la solidaridad, que es algo que además nos sentimos tan orgullosos como país, ¿cierto? Es como una característica, y esa era una forma, digamos, de materializarla, de formalizarla, entonces uno ahí se ponía como la camiseta. Y eso ha variado, digamos, por los años, pero siempre haciendo recuerdo es como eso, así como, pucha, ojalá que no me pase. Asociado, bueno, la Fernanda es más joven. Por eso, ahí quería hacer el contrapunto contigo, Feña, que eres más joven. Lamentablemente sí, soy mucho más joven, pero no ha cambiado tanto la figura, por lo menos en mi niñez, no cambió tanto la figura cuando se hablaba de discapacidad. Yo inicié como este camino en la discapacidad hablando de discapacidad intelectual porque yo tenía un amigo con discapacidad intelectual, tenía síndrome de Down, entonces ahí como que empezaron a hablar de discapacidad de una forma también peyorativa, así como, oye, no te juntís con él, que se te puede pegar, etc. Pero después cuando entré al colegio, yo estuve en muchos colegios y en varios de ellos yo tenía compañeros con discapacidad, también discapacidad intelectual, discapacidad física, también tuve amigos con síndrome de Down en el colegio, entonces no era un tema, como que eso se volvió no eran como algo... bichos raros, así No, como... no eran bichos raros, eran compañeros y se molestaban igual, se bromeaban igual, se carreteaban igual. No había diferencia, lo cual agradezco muchísimo. Bueno, ahí es una diferencia, por ejemplo, con mi generación, pues yo me acuerdo que yo tenía así como contacto, relación con personas con discapacidad, tenía un compañero en la básica que tenía una discapacidad física, y me acuerdo que además él era brillante, y la mamá era como súper presente, así como sobreprotectora. Y yo tenía súper buena onda con él. De hecho, era como mi mejor amigo. Yo creo que siempre estuvo enamorado de mí. Ahora yo creo Todos. eso. Ahora yo creo que él estaba enamorado de mí. Porque nos sentábamos juntos, no era era como que teníamos muy buena onda. Y sí me acuerdo, ahora que tú estás mencionando, Feña, como tu experiencia, así como en el colegio, recuerdo que él tenía una postura, digamos, frente a los demás, y como él sabía mucho, era muy inteligente, era como que sorteaba, digamos, esta discapacidad, como no sentirse diferente, como, no sé, hacía como las pruebas o dejaba que lo copiaran, ¿cachai? Entonces eso le permitía, digamos, blindarse frente como a insultos, cuestiones así, y la mamá estaba muy presente, muy, muy, muy presente, era como muy participativa. Y lo cuidaba mucho, y ella siempre como que mencionaba así, no, es que él no es normal, como que hacía esa mención, entonces como que lo tenía como en una burbuja. ¿Qué será de él? Fíjate, Martín se llamaba. Le mandamos un cariño a Martín. Martín, si estás escuchando, acá está Francisca. Acá está, yo soy tu amor. Soltera. Sí, soltera. Oye, y ahí hay una cosa interesante. Igual que en segundo básico, Martín. Hay una cosa interesante ahí, porque también de la experiencia como de nosotros, más
había mucho, Martín llamando. había mucho esta idea del déficit atencional, ¿no? ¿Se acuerdan eso? Que era como muy el común. Ritalin. O sea, a mí me recetaron alguna vez Ritalin, mis papás por suerte no pescaron. No, estaban vencidos, parece. Pero era algo que se daba mucho Sí. en esa época y que hoy en día ha ido cambiando también la manera en que nos aproximamos a... No, y aparte que era un diagnóstico casi familiar, po. Claro, Era como claro. que te movíais mucho. Ah, no, es que... Claro, existía eso como cualquier niño El que hiperkinético. estaba llevando adelante su proceso natural de madurez y que era como cualquiera que se saliera un poco de esta norma Claro. de lo que debía ser, también en este contexto cultural, histórico, súper, donde moverse un poco de lo que estaba permitido era incluso podía perder la vida en ello, ¿no? Entonces existía esta idea, ¿cierto?, de lo que se considera normal y cualquiera que saliera un poco de ese margen, Y que alterar el resto. Alterar el resto, ¿cierto? Era como signado como una normal, ¿no? Tenés razón, fíjate eso del déficit atencional, lo hiperkinético. Exacto. Bueno, hoy en hiperkinético. día es el TDAH, el trastorno de déficit Exacto. No, y ahora que atencional todos lo e tienen, hiperactividad. porque ha sido un test como por internet y Sí, pasa. Pero la pasa manera de sobre abordarlo es todo distinto, igual. Totalmente, o sea, antes se daban pastillas hasta con un poco de heroína. no te Era creo. sí, era heavy. Mire, yo que no estaba ahí. Y hoy en día no, pues se trata de una forma como bien psicosocial, con otro fundamento tanto médico como interdisciplinario en las aulas. Entonces se ha avanzado harto. ¿Pero con es esa- así realmente o es como, digamos, lo Bueno, que- eso aparece en el papel. Me imagino que, por ejemplo, muchas personas pueden comentar sus historias y que no, que en verdad el pie no funciona, Claro. que lo siguen aislando en las mismas salas de clase, lo sientan atrás para generar menos ruido, para que desconcentre menos a los compañeros. Eso sigue pasando. Pero en la hoja o en las intervenciones que a mí me ha tocado ver o realizar, por ejemplo, acreditaciones de discapacidad, se aborda desde otra manera, lo cual se agradece bastante. Sí. Estamos en el 2025, entonces, por fin, una lucha que Año se la va serpiente. ganando. Año la serpiente, igual hay que poner ahí su cuota, digamos, más micelar. Sí, en mi caso, por ejemplo, en las salas no, era todo igual, lo que sí habían como pruebas diferenciales porque sí habían como compañeros con una discapacidad intelectual mucho más marcada, pero que ahora de hecho están en la universidad, están... Franco, en este caso al que me estoy refiriendo, está sacando leyes, ¿ya? O sea, vamos con todo Franco. ¿ah? Vamos, También Franco, vamos, También Franco. me puedes llamar Franco. Bueno, ahí también dentro del ámbito de la educación había un cambio interesante en cómo se aborda, ¿cierto?, la discapacidad desde estos espacios educacionales, llamemos, ¿cierto?, de educación especial, ¿cierto? Se ha transitado hasta a estas necesidades educativas especiales y el otro día me tocaba ir a un seminario donde se hablaba también de las necesidades educativas específicas, más allá de estas especiales, que engloban un poco más, son un poco más amplios. Entonces, también ahí ha habido como un tránsito, una evolución, se podría decir, de la manera en que se abordan estos temas, que yo creo que ha ido de la mano también con el hecho de que, para bien, en mi opinión, ¿cierto?, se ha ido transformando y se ha ido instalando poco a poco una nueva manera de pensar, reflexionar y actuar sobre la discapacidad, y que también va entregando mayores posibilidades de inclusión a las personas con discapacidad en el contexto. Pero es algo que tenemos que estar cuestionando, criticando. Siempre. Entonces, ahí quiero hacerle un par de preguntas, como cuáles han sido como transformaciones clave que ustedes han podido observar en estos, no sé, 20, 30 años, ¿cierto? Y cuáles son como los elementos principales sobre los que uno podría hincar el diente, como se dice, ¿cierto?, para seguir construyendo una sociedad más inclusiva. Mira, así como, bueno, es una pregunta, digamos, que tiene una respuesta no corta. No. ¿No? Primero, lo que yo siempre le doy mucho valor es a generar discusión, a generar la conversación. Y que se enlaza con lo que dice Fernanda. Una cosa es lo que aparece en los documentos, en la ley, en la normativa, en el manual, o en la academia, en lo que se habla en la academia, y lo que en realidad sucede, en contraste con en realidad lo que sucede. Seguimos refiriéndonos a los discapacitados o al que tiene problemas o esa incomodidad de no saber cómo decirle, y que tiene que ver con esto, con nuestra generación.
porque era un insulto, era algo, digamos, que nadie quería ponerse, digamos, ese traje, ¿no? Entonces, aún así cuesta. Pero para mí el principal valor que tiene, digamos, esta nueva, digamos, apertura a la temática tiene que ver con poner la discusión sobre la mesa. Hablemos sobre esto. Porque no vamos a cambiar de la noche a la mañana 20 años de abordaje, cómo se hacía o cómo nos referíamos a las personas con discapacidad. Eso de brindar oportunidades, no son oportunidades, pues son derechos. Y ahí es donde, y es algo que conversamos largamente con Felipe, o sea, esto de que el lenguaje genera realidad, pucha, es cierto, es absolutamente cierto. Es un primer paso, sí, falta, pero qué importante es conversarlo, porque también es una forma de visibilizar nuestras posturas y también la apertura mental para entender que las minorías, que además siempre históricamente han sido también objeto de chistes, de burla, de agresiones, tienen que ver con esto que estamos transitando hoy en día. Entonces, para mí, sintetizando la respuesta, Felipe, en primer lugar, es ponerlo sobre la mesa y hablemos de esto. Y hablemoslo así, con lo que tenemos. A calzón quitado. A calzón quitado. Y vamos aprendiendo, pero primero es como, ok, esta es mi base. Y lo segundo, lo que nos queda, digamos, por hacer, pues, todo, porque en realidad es poco el avance que hay. Y que a mí me llena de esperanza, digamos, porque es más difícil siempre reformar que partir haciéndolo bien. Así como tratando de sintetizar eso. Yo creo que el primer punto que decía la Fran es como este podcast, finalmente. Es nuestro granito de arena de que hablemos de discapacidad, que lo pongamos sobre la mesa. Que empecemos a hablar y que en verdad que perdamos el miedo de equivocarnos en cómo lo llamamos. Y tenemos una historia de 50, 70 años diciéndoles minusválido, o sea, tenemos también el derecho a veces de equivocarnos, de llamarlo mal, pero estamos acá para aprender. Yo creo que ese finalmente es el llamado de este podcast, que aprendamos, que nos sentemos a conversar y que aprendamos juntos. Quitarle la gravedad también. ¿Qué elementos Sí. te parece a ti que son como claves en que se debe avanzar? Porque ya hemos dicho conversar, ir normalizando en la conversación, en lo cotidiano, ¿cierto? ¿Y qué otros puntos te merecen como especial atención sobre los que se debiera ir avanzando en la inclusión? Yo soy muy trabajadora social, yo creo que entender que la discapacidad no es solo una silla de ruedas y una persona con síndrome de Down, que es mucho más amplio. Cualquier patología o casi cualquier patología de carácter crónico es acreditable por discapacidad. Y creo que cuando entendemos eso se nos abre todo un mundo y se nos viene todo abajo y da pánico, porque entendemos que mucha gente a nuestro alrededor está en una situación de discapacidad, que se enfrenta a millones de barreras y que en verdad lo tenemos totalmente normalizado, que ejercemos juicios sobre esos estereotipos, etc. Creo que entender eso nos da pie para todo. Que ahí hay un punto súper interesante que me parece que puede formar parte también de lo que vayamos conversando en este espacio, que tiene que ver con precisamente lo que tú señaláis respecto de abrir la mirada sobre la discapacidad, ¿cierto? No pensar que se circunscribe a una persona usuaria de silla de ruedas, ¿cierto? A una discapacidad física como tradicionalmente se observa, ¿cierto? O una discapacidad visual, una discapacidad auditiva, sino que hay también un abanico más amplio, ¿cierto? De discapacidades que también es necesario visibilizar. Porque gran parte de... Y que tiene que ver con la diversidad también, que tiene que ver con la diversidad, porque gran parte, a mi modo de ver, del problema es que hay una invisibilización de la discapacidad a nivel social, a nivel cultural. Y sabemos que eso va haciendo un círculo vicioso, ¿cierto? Que en la medida en que se invisibiliza la discapacidad, hay menos posibilidades de ejercer los derechos y nuevamente se cae, ¿cierto? En este círculo que puede derivar en pobreza, puede derivar en mayores riesgos de analfabetismo, de baja vulnerabilidad, escolaridad, etcétera, de inserción laboral, en la salud, etcétera. Entonces, me parece que eso es un súper
punto importante respecto de lo que queda para adelante, que es como ir visibilizando la discapacidad y las discapacidades que son mucho más plurales, podríamos decir, que lo que habitualmente se conoce. Eso. Sí, yo creo que el tema, por ejemplo, si nos vamos como a lo práctico, el tema de la accesibilidad en cuanto a las comunicaciones, en cuanto, digamos, también a los entornos, es imprescindible. O sea, yo me voy a un caso súper doméstico. Ascensores en los metros. El letrerito. Uso preferente para personas con discapacidad, y yo veo personas con silla de ruedas, usuarios de silla de ruedas, esperando que el resto se canse de entrar para él, sí. O sea, poder hacer uso de su derecho. Quiero hacer de su una queja derecho pública. O sea, ni siquiera quiero pensar cómo hace esa persona para poder ingresar al vagón del metro. Sí. Estacionamientos para personas con discapacidad exclusivos, y que yo personalmente en mi cruzada personal, una hacia ella, hay tipos que se sientan ahí o estacionan para comer, para hacer llamadas por teléfono, y además como una actitud súper agresiva al momento de que dice, hey, esto es exclusivo para personas con discapacidad, y aquí viene como el individualismo propio, así como, bueno, y tú tenés discapacidad, entonces, ¿qué opináis? Como que uno no tuviese como ese derecho. Te tiene que pasar como para salir, digamos, a mencionar, digamos, que eso es exclusivo para personas con discapacidad. Entonces hay un desconocimiento de lo que ha costado poner ese letrero que sea exclusivo para personas con discapacidad. Entonces a mí me parece que ahí hay como una dicotomía en cuanto es como un fenómeno sociológico de lo que entendemos como solidaridad y empatía. O sea, ¿cuándo la aplicamos? ¿Cuándo en la Teletón? ¿Ahí respetamos? ¿O todo el año? No, ahí yo hago un cuestionamiento, un cuestionamiento en las clínicas, hago un cuestionamiento en los malls, que sus letreros siguen apareciendo discapacitados. Me parece eso que no debiese ocurrir y que es algo de simple resolución. Y ahí hay algo perdona Feña, que iba a decir algo, pero ahí hay algo que... Yo quiero llamar a Martín, a mi compañero. Ahí hay algo que es súper jodido, porque finalmente puede que exista alguna infraestructura, ¿cierto? Que, como decís tú, ha costado instalar y qué sé yo, pero que el uso que le damos las personas a esa infraestructura, no sé, señalética, etcétera, etcétera, es lo que al final del día igual va haciendo que esas barreras, ¿cierto? De accesibilidad en este caso, ¿cierto? Perduren, porque no sacamos nada con tener estacionamientos exclusivos para personas con discapacidad, bien señalizados, con las medidas adecuadas, ¿cachai? Conocidas por todos, si el uso que le dan las personas es que se va a ir a estacionar ahí, porque ¿cuántas veces nos ha pasado? Que no, si voy y... voy y vuelvo, si no va a llegar nada, como tan mala voy suerte. Y vuelvo, o sea, como ese voy y vuelvo, ese mismo segundo en que está esa en el persona, que llega una persona, y si justo viene una persona que necesita utilizar ese estacionamiento, ese derecho, ¿cierto? ¿cachai? Que siempre van quedando relegados. Ejercer ese derecho, claro. ¿cierto? Lo que ocurre ahí es que, bueno, va a tener que ir a buscar otro. Claro, y así, no, pues ese es un como es como un favor. claro, y eso es un ejemplo nada más. Pero, a mí me da mucha rabia eso. Pero eso lo podemos ver en distintos ámbitos. No sé. Y eso, cuando uno menciona eso, es muy común escuchar, bueno, ¿y ahí quién fiscaliza? ¿Y dónde están los carabineros? Que pasen la multa. Sí, o sea, está perfecto. Pero hay una responsabilidad personal. O sea, yo no puedo tener ahí un carabinero atrás en cada estacionamiento fiscalizando. Sería buenísimo. No, porque, o sea, entonces, no. ¿Dónde está la madurez? ¿Dónde está la empatía? ¿Dónde está...? O sea, vivimos en una sociedad que como norma mínima hay un consenso de que, ok, esto se respeta. ¿Por qué no se respeta? Y estamos hablando de personas que además tienen una escolaridad, digamos, mayor, una persona, digamos, que puede manejar, que sabe leer, que puede leer un letrero. Entonces, para mí no hay justificación al respecto, para nada, no hay ningún tipo de justificación. No, eso sí es, son distintos espacios. Perdón la vehemencia. No, que la Fran se enoja mucho con este tema. No, yo me enojo mucho con este tema, sí, es verdad. Los estacionamientos es algo intocable para ella. Sí.
Para mí no existe. Puedo estar apurada, puede no haber ninguno, puede ser una emergencia. No existe. Si es un estacionamiento para personas con discapacidad, para mí no existe. Y ese debiese ser el pensamiento. No es como que yo me coloque como ejemplo, ¿no? Es lo que corresponde. Usted, yo he tenido muchas polémicas con esto. Usted, mujer casada, ¿se metería por un hombre casado? Cri, cri. A ver, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa acá, yo audiencia? soltera. Esto es lo mismo. ¿Ah? Yo no me voy a estacionar en un lugar que no me puedo estacionar, pues. No me voy a meter con un hombre casado. Eso es para otro podcast, yo creo, para otro podcast. Sí. Córtenme. Córtenme. Bueno, pero lo relevante, más allá del caso de los estacionamientos, ¿no? Tiene que ver con que efectivamente existen ciertos derechos, ¿cierto? Que la práctica social hace que las personas con discapacidad no puedan ejercerlo de manera efectiva. Por ejemplo, si llevamos a un ámbito en que nosotros trabajamos harto, por ejemplo en el ámbito laboral, ¿no? No sacamos nada con que existan una normativa, ¿cierto? Una ley que incentive, ¿cierto?, la contratación de personas con discapacidad cuando, por ejemplo, empresas privadas o también en el sector público los procesos de selección y reclutamiento, ¿cierto?, no son inclusivos. Entonces malamente van a poder llegar a esas ofertas laborales personas con discapacidad, y ahí hay como un que tengan las competencias, aunque tengan las competencias, etcétera, porque los procesos no son incluidos. Entonces ese es otro caso más donde no basta con la normativa, porque Chile es un país como que tiene harto esa idea de que hay que hacer una ley, hay que hacer una ley. El punto es que las leyes muchas veces están, las normas muchas veces están, pero el ciudadano, ¿cierto? No las respeta, ¿no? Y ahí es donde tiene que haber un cambio también. Yo creo que nuestra discusión tiene que bajar igual un poco para las personas que nos escuchan. Y hay que como ¿Para qué me invitan entonces? ¿Para qué me invitan? No, yo creo que es válido, y debemos también decir qué es lo que es discapacidad hoy en día. Y eso. por qué las barreras son tan importantes y por qué nos enoja tanto que ocupen los estacionamientos. Creo que nuestra discusión debe tener esta definición. ¿Qué es discapacidad hoy en día en el mundo actual, 2025? Es la interacción de la persona con todas las características que ésta tenga. La patología imprime un sello pese a que la discapacidad no es una enfermedad, y esto en interacción con las barreras del entorno social configura la discapacidad. Por tanto, las barreras del claro, porque ahí no es lo mismo que una persona con silla de ruedas, por ejemplo, movilidad reducida vida en Melipilla que en Las Condes, que es mucho más accesible, a eso nos referimos, ¿cierto? O en, no sé, San Pedro, que tiene micros rurales. Exacto. Y como mierda, subo una silla de ruedas. O sea, creo que debemos tener en cuenta el concepto actual de discapacidad para enfrentarnos también a estas discusiones como súper del día a día. Claro. Y ahí, ¿qué espacio ocupáis? Ahí les pregunto, Feña, que lo está para sintetizarlo así de alguna manera, ¿cómo podríamos hacer esa definición para quienes nos escuchan? No, pues lo dije yo creo perfecto. Sí, es yo la lo interacción. Repitámoslo entonces. Entonces la discapacidad hoy en día bajo un modelo social es la interacción de la persona con las barreras del entorno social. Es básicamente eso, lo podemos imaginar como una ecuación, como una suma, persona más barrera igual a discapacidad. Creo que esa es la forma como más gráfica. Y eso es cuando ocurre, porque en esa interacción tiene que ocurrir algo también, tiene que haber una restricción a la participación. Por supuesto. Y tiene que haber una limitación a la actividad. Y esta restricción en la participación, por ejemplo, se evalúa a través de documentos para acreditar la discapacidad, ¿cierto? Todo esto está enmarcado dentro de una normativa vigente, que acá tenemos a la estrella, que es la Fran. Buenos días, buenas tardes. Pero si entendemos la discapacidad bajo este modelo social, se nos va a hacer mucho más fácil también comprender todas estas discusiones como que estamos teniendo. Qué bueno este capítulo, yo lo escucharía, sí, no sé, 100 veces. Sí, igual creo que me gustaría que fuéramos dando un cierre, porque para que no se demore tanto, estamos ya llegando casi a la media hora. Entonces quiero que ustedes, pues, chiquillas, también hagamos una invitación a seguir escuchando, quienes nos escuchen, sí, a por qué es que sería interesante, ¿cierto?, compartir con nosotros este espacio y cómo los invitamos a participar.
Bueno, yo creo que es una invitación obligada. Es lo que nos exigen los tiempos actuales. Es lo que se ha configurado, digamos, tal como dice Fernanda, bajo este nuevo modelo, ¿cierto? Este prisma, cómo observamos al otro y cómo me observo yo, cómo me identifico dentro de la sociedad. Somos todos diversos y somos todos diversos, personas con y sin discapacidad. Esto de generar categoría, que el hombre, que mujer, que con discapacidad o sin discapacidad, bueno, yo creo que eso ya está es bien old school. Muy bien boomer. Muy boomer. Creo que hay que darle valor a estas particularidades. Todos tenemos algo que aportar y porque además es una obligación relacionarnos y aportar desde nuestra vereda. Entonces, la invitación es a conversar. Insisto que es importante abrir primero esa discusión, lo que yo pienso, lo que debiese ser, qué es lo que yo le voy a dejar a mis hijos, qué le voy a dejar a mis nietos, cuál es mi aporte. ¿Soy un facilitador o soy más bien un obstaculizador en este proceso? Esos cuestionamientos que uno va ahí con la almohadita, es importante también verbalizarlo, compartirlo, porque ahí eso genera discusión y la discusión siempre es enriquecedora en estos cambios culturales. Así que por favor escríbanos en redes sociales, escriban en las plataformas en las que estamos subiendo este podcast para generar interacción, para generar conversación, para que hablemos de discapacidad. Discusión también, pues. Puede haber alguien que no esté de acuerdo. El que no está de acuerdo conmigo y mi visión de discapacidad, no comente. No, comenten. A mí me gusta que exista eso. Sí, y sumen con sus experiencias, cómo fue la primera vez que hablaron de discapacidad. Creo que entender la visión de los demás nos ayuda a ir mejorando e ir entendiendo más estos conceptos que se van moviendo tanto y uno a veces queda como atrás y queda... Muy boomer. Eso pues, así que ya con las invitaciones hechas... ¿Pero y cuál es tu invitación? Bueno, no, déjenme cerrar. Vamos, Bodoque. La verdad es que, claro, este espacio lo abrimos para eso, para tener conversación y en el entendido que sí, si estamos comprometidos en la construcción de una sociedad más inclusiva y quienes no lo estén pueden sumarse también a esto, la verdad es que va a ser un esfuerzo por una sociedad mejor, ¿no? Que es algo que para todas las personas va a tener beneficios, incluyéndonos a nosotros mismos. Así que también es una invitación a que si algo de esto les sirvió para conversar con un amigo, una amiga, en tu espacio familiar, con tus hijos, con la comunidad en que vives, también es un tema que en la medida en que lo hablamos, lo vamos visibilizando y también podemos ir conociendo las experiencias que... Y lo vamos normalizando también. Lo vamos normalizando, ¿cierto? Lo vamos haciendo algo que es de más, entre comillas, natural conversación y vamos sacándolo de este espacio como culto. Así que nada, agradecemos la escucha. Para otra oportunidad vamos a plantear algunos otros temas. Yo quisiera invitar a Martín en el otro capítulo, lo voy a ubicar. Voy a aplicar Facebook. Ya, bueno, eso. Gracias, Francisca. Que esté muy bien. Chao, Felipe. Chao, Peña. Chao. Frecuencia Inclusiva, tu podcast favorito.